Muy buenas tardes, estimados alumnos de BTH, BTP de las secciones A y B de décimo grado. Bienvenidos a una clase de Historia de Honduras. Soy el docente Jorge Luis Paguada Portillo. Vamos a hablar hoy de lo que es la generalidad de la historia social y política de Honduras, divididos en tres subtemas, en el cual vamos a hablar primero del legado de la reforma liberal, modernización y reformismo, del conversionismo al reformismo militar y pasando a un contrarreformismo militar. Muy bien, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve afectada nuestra sociedad con los cambios de 1876 a 1963? Durante esta época se dan muchas guerras civiles, problemas políticos, muertes de políticos. También vamos a ver problemas en cuanto a lo que ocurre con la libertad de expresión, pero sobre todo con golpes de Estado continuos. Y esto a su vez nos afecta a la sociedad actual que tenemos porque se va arraigando muchos de los problemas, tanto económicos y políticos, que vemos que nos están afectando. Muy bien, continuando, vamos a hablar sobre el legado de la reforma. Hablar del legado de la reforma es hablar de la reforma liberal. Esta concluye en nuestro país en 1894, cuando se impide que el sucesor de Marco Aurelio Soto ascendiera al poder. Vamos a decir que antes de hablar de esta parte, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que fue Marco Aurelio Soto. Para él fue considerado también uno de los caudillos de la reforma liberal. Muy bien, para él decía que en su momento el país se miraba sumergido por los diferentes problemas que tenía por la élite gobernante del momento, ya que había hundido bastante en problemas económicos al país. Muy bien, continuando, vamos a hablar que en el contexto de luchas y partidos políticos, guerras civiles, golpes de Estado, estos que van ocurriendo desde 1904, fueron las bases que fundamentaron las apariciones del Partido Liberal y el Partido Nacional, llamados también los partidos tradicionales. Para 1923 aparece el Partido Nacional. Ahora, es claro que en 1923 se unificó el Partido Liberal, pero vamos a decir que antes de que apareciera el Partido Nacional, el Partido Liberal ya estaba constituido. ¿Qué sucede? En ese momento aparece el Partido Liberal en manos de Policarpo Bonilla, el cual fue reformado en 1891, y se acuerdan que anteriormente les hablé que Marco Aurelio Soto no pudo seguir con lo que era la reforma liberal porque se da una pequeña revolución. Muy bien, para 1891 aparece el Partido Progresista y el Partido Liberal. Es joven todavía, pero para 1894 Policarpo Bonilla se levanta en armas y llama a esta revolución que anteriormente se los dije, la llama la Revolución Gloriosa, o llamada también la Revolución Gloriosa, triunfando en 1894, lo que ocasiona, como les dije anteriormente, que no se continúe con la reforma liberal. Muy bien, para entender este diagrama vamos a llevarnos un poco antes del mismo. Aquí estamos hablando de una presidencia. ¿Y de qué presidencia estaríamos hablando? Muy bien, vamos a hablar en este momento del Cariato o de Tiburcio Carías Sandino. Muy bien, anterior a todo esto, ya aparece el Partido Liberal. Tenemos al Partido Liberal aparece en 1891 y en el trabajo del momento, otra vez también por los problemas políticos, dícese problemas de política civil, entre otras cosas, en 1923 aparece el Partido Nacional, pero este Partido Nacional es la plataforma ideal para que Tiburcio Carías Sandino aparezca por así decirlo, en los papeles de la historia política de nuestro país. Fue el único presidente que se sostuvo por 16 años en el mismo, conocido también ese momento como el Cariato. Muy bien, vamos a decir que tuvo 3 intentos. El primero fue en 1923, el cual gana. En 1928, el cual se pierde contra el liberal Vicente Mejía Colindres, pero nuevamente, y que fue su último intento en 1939, la gana y se queda, y esta es ganada contra el liberal Ángel Zúñiga y el comunista Miguel Cálix Herrera. Se mantuvo en la presidencia, como os dije, desde 1939 a 1949, considerado el último caudillo de la reforma neoliberal.
Muy bien, para que él pudiera llegar al poder, tuvo que pasar las dos siguientes cosas. Primero, que se unificó las dos compañías rivales bananeras. ¿Por qué decimos la unificación? Muy bien, estas dos compañías bananeras ayudaban a las políticas rivales, o sea, el Partido Liberal por un parte y el Política Nacional a los nacionalistas por otro. ¿Por qué lo hacían? Porque les beneficiaba que hubiera problemas y pudieran ellos optar a hacer leyes a su gusto. Pero viendo que el problema los llevaría a ellos a cambiar algunas políticas en cuanto a la orden de trabajo, entonces decidieron unificarse y así evitar el gran problema. La otra fue la expulsión de algunas políticas de Norteamérica. ¿Por qué? Para Norteamérica había un pequeño problema. No se podía considerar a un presidente que había participado en una guerra en contra de un Estado o, por así decirlo, en una revolución o que haya participado en un golpe de Estado, en el caso de Tiburcio Carías Andino. Muy bien, para que Tiburcio Carías Andino, ya veamos que se dio la unificación de las campañas bananeras, de las compañías bananeras, tenía que esperar que Estados Unidos aprobase su presidencia para poder optar a la misma. Cuando estos dos grandes factores se unen, es como da igual a la presidencia. Muy bien, vamos a decir que también Carías estuvo por más de 16 años, impulsó la paz, pero vamos a decir que también lo hizo a un gran costo, porque se violentaron derechos civiles, sociales y políticos. No hubo elecciones, digamos, por esos 16 años. También se dio la represión contra el Partido Liberal. Recordemos que él era del Partido Nacional. Se suspendió la libertad de expresión y los derechos civiles. No obstante, también tuvo su lado impulsador. Él mismo dio grandes obras en la política y en la política social y la política económica de nuestro país. Vamos a hablar ahora de otra gran fase, el modernismo y el reformismo. Y vamos a empezar que en 1949 se empieza una nueva página en la política, ya que se dio a manos del abogado Juan Manuel Gálvez. Vamos a hablar también de que para 1945, antes de que Gálvez llegase al poder, se sufre a nivel mundial la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que para 1945-1949 se da un gran problema económico a nivel mundial, ya que se deben recuperar todas las fábricas y toda la economía del país de los países, perdón, a nivel mundial. Muy bien. Una de las consecuencias, por así decirlo, que se considera a Gálvez como uno de los presidentes más modernistas de su tiempo, fue que en su tiempo se creó, en su gobierno se pudo haber considerado que se creó el Código del Trabajo, después de la huelga bananera que tuvo que soportar durante su gobierno, la Ley del Seguro Social en 1958, y por último la reforma agraria cuando el Instituto Nacional, con la creación del Instituto Nacional INA. También vamos a decir que para este momento Gálvez soporta o tolera que los exiliados vuelvan a su país y también permite las elecciones libres de 1924. Muy bien. Aquí es donde vamos a empezar a ver la otra parte de la historia. Como ustedes pueden ver la fotografía, se da el impacto en uno de los edificios del gobierno en 1924 por problemas de un golpe de Estado. A la salida de Juan Manuel Gálvez, el Congreso tenía que ratificar al nuevo presidente, que era José Ramón Villeda Morales, pero por problemas no se reúne y por falta de votos, perdón, este, este no debió pasar a presidente, pero las dos grandes facciones del Partido Nacional se dividen y dicen que no se van a presentar, por lo cual no se reúnen las votaciones o los votos necesarios para ratificar. Bueno, por tal razón, vamos a ver lo que vemos aquí en pantalla y lo que está explicado, que por tal razón no pasa el anterior presidente, pero entonces vamos a dejar a Gálvez, dicen los políticos del momento, para que éste continuara con su poder. Pero debido a supuestas razones de salud, él mismo deja el país y en su momento queda como presidente de facto, su vicepresidente Julio Lozano Díaz, el cual realiza de 1954 a 1956. Pero para 1956 él tenía que haber dejado el puesto, digamos, a finales de ese año, en noviembre y diciembre, el cual no logra concluir por un problema de un golpe de Estado por parte de los militares el 21 de octubre de 1956. Muy bien, para este momento, la Junta Militar que sucede a Lozano
o que en su momento, en su defecto, sucede al vicepresidente de facto, toma posición y esta misma fue integrada por el general Roque Rodríguez, el coronel Héctor Carcoli y el mayor Roberto Galvez Benes, los cuales tomaron parte de la reforma, perdón, parte del poder de 1956 a 1957. Ahora, ¿qué fue lo que surgió durante este momento de la Junta Militar? Digamos que para el 15 de noviembre, los representantes liberales dirigidos por el doctor Modesto Rodas Alvarado presentaron una moción para que la Asamblea eligiera al doctor Villeda. Estamos hablando que en este momento todavía estamos hablando de los militares, pero para ese momento también, para el 15 de noviembre de 1957, los de la Junta Militar permitieron las elecciones y es donde donde Modesto Rodas propone que Villeda quede, ya que él había ganado las elecciones. Pasa lo consecuente, terminan en 1957 los militares, pero al pasar el mando también ellos dejaron grandes aportes y eso es lo que vamos a ver ahorita. Educación, vamos a decir que dieron la administración y financiamiento de la educación por parte del gobierno, o sea que ya no iba a ser por parte de la sociedad el que se iba a pagar el maestro, sino que iba a ser el gobierno. Se dio la creación de la universidad o la autonomía de la ley orgánica de la Universidad Autónoma, la creación de Escuela de los Profesores Francisco Morazán, actualmente conocida como la UPN, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También crearon instituciones como el INBA, que es el Instituto Nacional de la Vivienda, el Patronato Nacional de la Infancia, que se encarga de problemas de los infantes. También creó al Tribunal Superior de Cuentas para que se rindieran cuentas tanto políticos, militares de su momento. Muy bien. Al término de la Junta Militar y a la realización de votaciones encontramos al doctor Ramón Villeda Morales. Como les había dicho anteriormente, Modesto Rodas presentó la respuesta para que Villeda pudiera entrar al poder y permitiendo que se diera un gran cambio en la sociedad de nuestro país. Según para el historiador Mario Argueta, este fue gracias a las diversas acciones que él cometió para considerarse como uno de los mejores presidentes también, aparte de Tiburcio Carías Sandino, considerado un modernista, por así decirlo. Tenemos al abogado también Galvez, considerado también otro hombre que impulsó. En este caso vamos a hablar que él hablaba sobre la ley de expropiación del pensamiento, casa cuna para niños, guarderías infantiles, hospitales maternos, apertura de varios sanitarios en diversas regiones. Sanitarios quiere decir, digamos, hospitales, clínicas, entre otras cosas. También se dio la cimentización de la vía occidental, el método hidroeléctrico del lago Yohoa en su momento, en 1963 se empieza con él, o sea, en 1957, 1963, se da el método hidrográfico del lago Yohoa, de Río Lindo. También la conformidad de la moneda, también la revolución campestre, entre otras cosas. Muy bien, ahora vamos a hablar del conservadurismo al reformismo militar. Para hablar primero, antes del del general Osvaldo López Orellana, vamos a decir que él fue un gran político en su momento, alrededor de unos 20 años atrás, participó en un triunvirato militar en 1957 hasta su derrocamiento por el mismo ejército en 1975. Pero ¿cómo entra él a esta historia? Muy bien. Juan Manuel Gálvez fue sucedido por Lozano. Lozano fue después, tuvo un problema con una junta militar, el cual lo despoja, y luego se dan las elecciones en 1957. Muy bien. Para este momento se debió de durar que el 21 de diciembre de 1973, a pocos días de que él entregara su mandato, se dio un golpe de Estado y fue por parte de Osvaldo López Orellana, fue el general de la aeronáutica, el que da pie a este golpe de Estado. Por lo cual se dio que también fue un golpe de Estado bastante significativo por problemas sociales y económicos y por diversas muertes que se dieron al momento. Muy bien, continuando, vamos a decir que hasta el 21 de abril de 1975, por un problema que hubo con una ley o una acción
que él propició para la expropiación de tierras en contra de la Star Fruit Company, diera paso a un nuevo golpe de Estado el 22 de abril de 1975, llamado el Golpe de las Barracas. ¿Por qué se le llama golpe de las barracas? Muy sencillo, porque se pasa de un gobierno militar a otro, esta vez de manos del Juan Alberto Melgar Castro, el cual también es sucedido por otro gobierno militar del momento. Debemos de entender que para este momento las juntas militares se realizaban para que se pudiera contener o dar nuevos pasos a una reforma más idealista. Muy bien, para Juan Alberto Melgar Castro, nuevamente, este no sufre un golpe de Estado, sino que las Fuerzas Armadas como tal lo sacan de sus filas y le piden, por lo tal, es despojado y es quitado de su cargo, quedando en ese momento un triunvirato encabezado por el general Policarpo Paz García. Para que las cosas pudieran ser de una manera más civilizada y más correcta, se van a votaciones en 1980, por mientras se realizan o se reparan algunos problemas económicos y políticos, la Junta Constitucional de 1980 propone, en su mayoría fueron liberales, nombrar de forma provisional al general Policarpo Bonilla, al general Policarpo, el mismo que duraría en la presidencia constitucional liberal, sucedido por el reformista o liberal Roberto Suazo, el 27 de enero de 1892. 1982, estos 2 años se dieron para que se reformara. Ok, ¿por qué se dio este pase a este general? Sencillamente porque se tenía miedo a un nuevo golpe de Estado. Muy bien, hasta aquí hemos terminado con nuestro folleto. Estos temas son cortos, por lo cual vamos ahora a lo que es las asignaciones. La primera asignación vamos a hacer una explicación sobre el contexto en el cual se crearon los partidos nacionales tradicionales, los cuales ya lo vimos anteriormente, que fue por los problemas sociales, se dieron. Recuerde que los cuales son los contextos, son golpes de estados, problemas de guerras civiles, problemas sociales. Explica también, ustedes van a explicar las condiciones que ayudaron a Carías para llegar al poder. También lo pueden encontrar anteriormente en la presentación o en su folleto. Investiga sobre las obras realizadas sobre Tiburcio Carías Andino. Vamos a decir que por eso tenemos un presidente que dio muchos cambios estructurales a nivel de todo el país. Y en la siguiente asignación tendremos que vamos a enumerar 5 aportes que dejaron los gobiernos progresistas del abogado Juan Manuel Gálvez, que ya los hablamos, qué acciones hicieron considerados al doctor Villeda como uno de los mejores presidentes del siglo XX, también lo pueden encontrar en su folleto, enumera los aportes institucionales que dieron durante la Junta Militar, está en la presentación y lo pueden encontrar en su folleto, y vamos a investigar sobre las consecuencias y acciones que dieron origen al golpe de Estado de 3 de octubre de 1963, que también lo pueden encontrar en el folleto. Esta se va a entregar el 1 de noviembre. Muy bien. Para la segunda parte la vamos a entregar el martes 3 de noviembre para dar un espacio para que ustedes puedan contestar. Y la primera es, enumera 5 derechos que se vieron afectados por los gobiernos militares. Pueden ser estos derechos pueden ser civiles, políticos, libertad de expresión, libertad de circulación, y también tenemos problemas a nivel de desaparecidos, que también lo pueden encontrar en el folleto. Van a realizar también un análisis usando sus propias palabras sobre las repercusiones que contrajo los golpes de Estado a nuestro país en un máximo de 3 renglones. También vamos a investigar qué ocasionó la renuncia del general Osvaldo López, que lo pueden encontrar en su folleto. También van a realizar una pequeña línea del tiempo de los gobiernos militares tomando en cuenta los años 1963 y 1982 donde están más marcados. También van a agregar unos datos que les llamaron la atención sobre el mismo. Esta va a ser entregada el 3 de noviembre. Recuerden que deben de tomar las siguientes precauciones. Uno es tomar 2 fotografías en la cual usted le va a tomar su cuaderno y en el encabezado tiene que ir su nombre, el nombre de la escuela, la modalidad y sección en la cual usted está. En la segunda, usted se va a tomar una fotografía de espaldas, donde no se mire su rostro, ninguna facción de su rostro. No es necesario que lo hagan
cuando hablo no es necesario que lo hagan, es en cuanto a tomar una foto de perfil o que se vea su rostro. La otra es que al momento de enviar tu tarea, en forma virtual, debe identificarse por completo. No son obligaciones las impresiones, perdón, y pueden ser creativos. Les recuerdo que pueden mandar su tarea vía WhatsApp, es la forma más práctica, y invito nuevamente también a los alumnos que hagan falta de entregar sus trabajos, por favor, hacerlo llegar para no tener problemas en su evaluación. Muchas gracias.